Entonces a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Qué más dice? Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y a Talmaí, hijo de Anac. Siga, por favor. De aquí subió contra los que moraban en Debir, o en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, ahí está Caleb, habla a su gente, habla a sus generales, o a la gente de su pueblo, mejor dicho. Y dice Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, que es parte de la tierra que Dios le había dado a ellos, y la tomare, yo le voy a dar a mi hija Axa por mujer. Siga, por favor. Y dice que un familiar de Caleb, sobrino, llamado Otoniel, tiene mucha historia Otoniel, un hombre de fe, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer, porque Otoniel tomó la ciudad. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Diga conmigo, fuentes de arriba y fuentes de abajo. Vamos a pedir al Señor. Oremos, por favor. Padre, abre nuestros ojos para entender tu corazón. Abre nuestros ojos, que nos venga revelación de las fuentes de arriba, Padre. Necesitamos tanto de ti en este tiempo. Necesitamos aprender de ti, Señor. Necesitamos saber, oír tu voz y saber qué pasos dar en este tiempo. Háblanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tengo un escrito, dice en el 1916 a 1995, o sea, hay un dicho atribuible al capellán del Senado de los Estados Unidos. Y dice, esta cita es dada en 1984 ante la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana. Mire qué interesante lo que dice. En el principio, la iglesia era una comunidad de hombres y mujeres centrados en el Cristo vivo. Después la iglesia se movió a Grecia, donde se convirtió en una filosofía. Luego se movió a Roma, donde se convirtió en una institución. Después se movió a Europa, donde se convirtió en cultura. Y finalmente se movió a América, donde se convirtió en una empresa. Interesante. Hoy en día estamos en un tiempo no fácil en América Latina. Hoy en día yo creo que como nunca antes tenemos que ser como los camellos. Los camellos, antes de enfrentar el desierto, reciben comida en sus estómagos y en su joroba agua. Es probable que en todo el proceso de alimentación y donde se llenan sus jorobas de agua, el camello esté preguntando, no tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Para qué tanta cosa? Pero cuando llega el momento de enfrentar el desierto, entonces es ahí donde el camello tiene que extraer de lo que porta para la travesía, para enfrentar la travesía. Ahí es donde él tiene que sacar de alguno de sus estómagos y rumiar el alimento que lo metió así nomás para comerlo y digerirlo. Nosotros no somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos y digerimos.
no necesariamente lo que tú comes cada domingo en esta casa es que forma parte de ti. Lo que forma parte de ti es lo que digieres. Lo que forma parte de la iglesia no es la mecánica que nosotros mismos hemos inventado. Todo esto que ustedes ven acá es una invención nuestra. Y Dios no rebate esta invención. ¿Cuál? A ver, plataformas, luces, sonido, todo esto, sillitas así, airecito, todo esto es invención nuestra. Porque creemos que una manera como esta nos permite ejercer nuestro oficio sacerdotal, que significa que ministramos el corazón de Dios, pero que a su vez Dios nos da del maná del cielo para alimentar nuestro ser interior, y a partir de ese alimento se llena nuestra alma y también se rejuvenece o se fortalece nuestro cuerpo. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino va a vivir, si me comen a mí, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. No os dio Moisés el pan, sino que el pan que descendió del cielo soy yo. El que me come a mí tiene la vida. Como ven entonces, nosotros necesitamos nutrirnos con la verdad del cielo. Necesitamos nutrirnos con la revelación del Espíritu. Necesitamos nutrirnos de Dios, porque los únicos que tenemos el mensaje que no se corroe, que no se corrompe, que no morirá, que no se envejecerá, que está en acción, la agenda de Dios está en acción, somos los nacidos de nuevo. Yo hoy día entonces quiero hablar un poco sobre esto, sobre conocer o reforzar un poco la misión que nos corresponde ahora en este tiempo, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Hace unas semanas atrás les hablé de que no hay tormenta que dure para siempre, y les anticipé cosas que iban a venir y que después vinieron con más fuerza. Esto fue como un huracán, pero cuidado, estamos en el ojo del huracán. No es que estas brisas pasaron, pero lo que nosotros tenemos que saber es que esté sucediendo lo que esté sucediendo, nosotros pertenecemos a un reino superior. Nosotros somos personas que vivimos en este mundo, me refiero en este sistema, pero que nosotros no estamos aquí para moldarnos al sistema. Nosotros estamos aquí para hacer luz y sal de la tierra, para hacer luz y sal del sistema, para llevar gobierno a las manos de Cristo, educación a las manos de Cristo, economía a las manos de Cristo, comunicaciones a las manos de Cristo, que tanto hace falta, artes y celebraciones a las manos de Cristo, familia a las manos de Cristo, y la adoración y la iglesia toda en las manos de Cristo. Nosotros estamos puestos para hacer luz y sal de la tierra. Jesucristo dijo en Mateo 5 del 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que está en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones, buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Síganme en esto, por favor, porque la palabra que yo quiero darles es una palabra de ánimo, pero no es un ánimo a sus emociones, sino es que nosotros tenemos que pedir que de las fuentes de arriba Dios nos revele dónde estamos parados. Dios nos muestre, ¿cierto? O nos reconfirme de que nosotros somos un pueblo que está bajo las manos del Dios Todopoderoso. Vivimos en un momento de tormentas, pero mis preciosos, cuando en Israel hubo tinieblas, en la casa de los egipcios, en Egipto hubo tinieblas, no se olvide que en la casa de los israelitas había luz. Somos gente puesta por Dios porque no estamos constituidos como el resto de las personas. Por la pura misericordia y gracia de Dios, Él nos alcanzó. Dice la Escritura que Él nos alcanzó, nos concedió el don del arrepentimiento. Hasta el arrepentimiento es como es por así decir un don. Esto es increíble, pero es así. En el pasado en Calama cantábamos un canto que decía así, mi complejo de cantante, ¿no? Decía: ¿qué puedo darte que no sea tuyo, Rey? Si hasta el sí de este amor que doy, tú lo has inspirado en mí. Rubén Rodríguez era medio poeta y él le cambió la letra a esa melodía que es conocida. ¿Qué puedo darte que no sea tuyo, oh Rey? Si hasta el sí de este amor que doy, tú lo has inspirado en mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene la capacidad de responder a nada a no ser que la gracia le toque y lo levante. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Respondimos a la gracia, y el día en que respondimos a la gracia, ese día el Señor perdonó todos nuestros pecados. Cuando se nos presentó a Jesucristo como Señor y Salvador, ese día, y cuando se nos presentó el reino de Dios, ese día entendimos que la puerta al reino era Jesucristo. Entendimos que el Señor Jesucristo no solamente por su sacrificio en la cruz del Calvario vino a perdonar nuestros pecados, sino que también vino a darnos una nueva naturaleza. Él no solamente perdonó tus pecados, los pecados que la fábrica de pecado producía en ti, los pecados que la fábrica del pecado producía en mí. ¿Cuántas veces me dije no voy a mentir y mentí? ¿Cuántas veces me dije no voy a hablar mal y hablé mal? ¿Cuántas veces dije no voy a robar y robé? Es que la fábrica del pecado que había en mí, la naturaleza pecaminosa caída que había en mí, no me dejaba hacer otra cosa. Tenía conciencia del bien, pero no tenía el poder para hacerlo. Me hice promesas, pero no las cumplí. Como la conversación del escorpión con la rana. El escorpión seduce a la rana y la convence para que la rana pase al escorpión al otro lado de la poza. La rana tenía miedo, le dice, pero no vaya a hacer cosa que tú, cuando yo te esté llevando, me piques. Y ahí nos morimos los dos. El escorpión le dice, no te preocupes, yo no te voy a picar. Yo voy a pasar contigo, porque ni modo que te pique a la hora que yo te pico, ¿cierto? Te doy el lancetazo, te mueres tú y me muero yo, y yo no quiero morirme. Está bien, la rana se convenció, dice la historia, y cuando llevaba al escorpión más o menos por la mitad de la poza o del lago, entonces el escorpión picó a la rana, le metió la lanceta. Y la rana, mientras estaba esperando, ya estaba sintiendo diríamos el efecto del veneno, le dice al escorpión, escorpión, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora me voy a morir yo y también te vas a morir tú, te vas a ahogar tú. Y el escorpión le dice, sí, ranita, sí, yo sé que vas a morir tú y voy a morir yo. Pero tú me prometiste. Sí, ranita, yo te prometí, pero lo que pasa es que aun cuando yo te prometí, no puedo ir contra mi naturaleza. Nosotros no podíamos hacer otra cosa que el mal hasta que la gracia golpeó a nuestra puerta. Y el Señor nos introdujo entonces perdonando nuestros pecados por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, nos impartió su naturaleza. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas
A partir de ahí, la iglesia del Señor es templo del Espíritu Santo. A partir de ahí hemos sido puestos como la respuesta de luz y de sal para las naciones de la tierra. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no nos reunimos cada domingo aquí para adorar un ídolo. Nosotros no somos gente que tiene una religión. Nosotros por Cristo Jesús hemos sido conectados con el Dios creador del universo. Hemos sido conectados con la vida. Hemos sido conectados con el Dios todopoder. Hemos sido conectados con el Dios toda sabiduría. Nosotros a partir de Cristo hemos sido pasados de muerte a vida. Somos los hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos gente que estamos en la luz admirable de Dios. Aun cuando alrededor nuestro haya tinieblas, en nuestro interior está el Dios todopoderoso diciendo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer ante el paso avasallante de mi pueblo. Bendito sea su nombre. Créalo, estoy hablando de usted. Digo más aún, Occidente como civilización está en peligro. Y la iglesia con force está entendiendo su misión seguramente en estos días. No somos llamados preciosos, y yo creo que tú lo entiendes. Esto no es una burbuja para nosotros, no puede ser una burbuja para nosotros. Iglesia no es venir el domingo, que algunos siquiera, algunos ni siquiera, o sea, tienen el compromiso de los mandamientos de Dios de decir: voy a guardar un día para adorar a Dios. Hay algunos que por agendas personales a veces simplemente taljan 2 días domingo, voy a la reunión y los demás no voy, porque su cristiandad simplemente es una condición religiosa que no le va a servir frente a la tormenta, a diferencia de los que establecen su vida en el reino de Dios, donde entienden que si soy del reino voy a honrar a Dios, voy a creerle a Dios y me voy a ajustar a sus mandamientos. Occidente como civilización está en peligro. La iglesia con force está entendiendo su misión. La iglesia somos nosotros, no las 4 paredes. Cuando una persona dice yo voy a la iglesia, en el fondo no está entendiendo, se está desligando de lo que es la iglesia. La iglesia somos nosotros, y la iglesia es funcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 65 días del año. Ajá. Así que a muchos cristianos se les debe revelar el propósito de la iglesia. ¿Qué es? ¿Sabe que nuestro propósito, mis preciosos, es algo muy interesante? El Señor en Mateo 28, del 18 al 20, dice que nuestro propósito es ir y que discipulemos las naciones. No está hablando solamente de discipular a los individuos. Les quiero mostrar algo que me parece interesante. Fíjense que hay un mensaje principal que se extiende desde Génesis a Apocalipsis. Y es acerca de una sola cosa: el reino de Dios en la tierra a través de la autoridad dada a su Hijo y subsecuente a sus muchos hijos. Si usted pone atención, Romanos 8:28 dice: porque a los que antes conoció, 8:29, porque a los que antes conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sígame por favor en esto. La iglesia está puesta para encarnar el reino y para predicar el reino. El rey se mueve en medio de los 7 candeleros de oro que es la iglesia. El rey resucitado está en medio de nosotros y Él no conoce derrota. Ese rey nos garantiza que Él nos va a llevar adelante. El mensaje que la iglesia tiene que extender, o que está desde Génesis a Apocalipsis, es el mensaje del reino de Dios en la tierra a través de la autoridad dada a su Hijo y subsecuentemente a sus muchos hijos. Fíjese, porque a los que antes conoció, se refiere a nosotros, también los predestinó a ser transformados según la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos.
Cuando nosotros echamos una mirada a las variadas marcas o etiquetas o lugares de encuentro, programas, horarios o eventos en la iglesia mundial, se hace rápidamente obvio que no hay una conciencia clara de cuál es el propósito de Dios para la iglesia. O bien su propósito ha sido relegado para otro momento, suplantado por un sistema de creencias superficiales. Y la iglesia de esa manera, simplemente alimentándose de eventos, entonces se hace irrelevante al mundo que está viviendo, o ante el mundo que está viviendo. Aún así, Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos todos enseñaron que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos está a la mano. Este es el evangelio. El reino de los cielos está cerca y nosotros tenemos que predicar ese reino a la gente para que sepan que hay una alternativa, y no es la alternativa humana, es la alternativa del cielo. El reino de los cielos es la sustancia que llena la gran comisión con el propósito de Dios. Es el mensaje que llena de esperanza a un mundo desesperanzado. Los hijos de Dios somos los responsables del gobierno del reino de Dios en la tierra. Jesús dejó claro que las puertas del infierno no se iban a mantener en pie ante el paso avasallante de la iglesia. Escúchenme. Hoy día se está preguntando, y bueno, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está donde tiene que estar. La iglesia, cuando yo te hablo de la iglesia, te estoy hablando de los hombres y mujeres que están llenos del Señor, que nacieron de nuevo y que viven para hacer la voluntad de Dios. O sea, aquí en mi audiencia está la iglesia. En el mundo, en esta ciudad está la iglesia. En el mundo está la iglesia. La iglesia es sostenida por el Señor. La iglesia se organiza, pero la iglesia es un organismo vivo. La iglesia tiene la vida de Cristo. La iglesia se relaciona con el Señor, aun cuando un programa cualquiera no le tenga que obligar a relacionarse con el Señor. Porque la iglesia son todos aquellos que están vivos para Dios y tienen conciencia de que Dios es real. Y ahora quizás lo que está haciendo la iglesia, los que saben introducirse en el reino, están preguntándole: Señor, ¿cuál es el próximo paso? Porque si bien es cierto, nosotros nos reunimos como grupo y no hemos como iglesia a nivel de la ciudad y a nivel del país, no hemos resuelto algunos problemas, como por ejemplo la falta de unidad. Pero en este tiempo, en muchos lados aquí mismo y en muchas partes, la iglesia está pasando por alto las razones que le dividían y la iglesia se está uniendo como familia, se está uniendo como la amada del Señor, pero la iglesia se está uniendo también como esa gente que tiene que representar y avanzar el reino de Dios en nuestro país. ¿Qué cosas nos han revelado las circunstancias en las que estamos viviendo? Una de las cosas que yo puedo reconocer con tristeza es que hay toda una generación que no ha sido alcanzada por nosotros. La gran mayoría de los que exponen sus vidas en las protestas, porque ellos hoy día es así. Escuché un chiste que no le gustó a una hermana nuestra, pero escuché que hoy día estamos de tal manera que todo el mundo se cuelga de cualquier cosa. Dice que una persona estornudó fuerte, y la del lado le dijo: ¡salud! Otra que iba pasando dijo: ¡educación! Y se juntaron las dos y fueron a quemar un supermercado. O sea, lo que quiero decir es un chiste. Lo que quiero decir es que hoy día cualquiera se cuelga de cualquier cosa. Pero está bien. Tenemos que arreglar las cosas en Chile, está bien. Y tú estás de acuerdo conmigo que tenemos que arreglarlas. Pero parece en América Latina el único país que se muerde la cola. Somos el único país que se autodestruye. Si los argentinos dicen: viste, yo también reclamo las mismas cosas que vos, dice. Pero
ya no voy a destruir mi país. Y tiene razón, pues. Ahora, pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque hoy día tenemos una generación de gente que tiene un vacío que no ha sido llenado. Y tiene que ser llenado por Cristo. Y tiene que ser llenado por el reino de Dios. Tiene que ser llenado por los principios del reino. Tiene que ser llenado por la presencia de Dios. Y les aseguro que si tuviéramos un país que se abriera la verdad de Dios, obviamente muchas de las cosas que queremos resolver de manera troglodita, podríamos resolverla de una manera distinta, porque el Espíritu de Dios nos está guiando. Porque el Espíritu de Dios nos llevaría al consenso. Y yo estoy seguro que sí. Porque el Señor Jesucristo dio la buena noticia del Evangelio y Él dijo que el reino era la respuesta para la gente. Entonces, es el mensaje, el reino es el mensaje que llena de esperanza a un mundo desesperado. Los hijos de Dios son los responsables del gobierno del reino de Dios en la tierra. Jesús dejó claro que las puertas del infierno, los poderes de la región infernal, no van a prevalecer contra la iglesia que Él está construyendo y que Él dará las llaves del reino de los cielos. Ya nosotros tenemos las llaves y necesitamos entonces operar en esas llaves. Operar de forma... Jesús nos enseñó, por ejemplo, dijo... A ver, esto lo hablamos en Argentina. Mi hijo compartió un pasaje de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El imperio en el que vivían los discípulos era una cosa terrible. Era un imperio cruel. Y querían pillar a Jesús a ver si lo iban a poner en contra del César o a favor. Hoy día también, a ver, ¿para dónde está la iglesia? ¿Está para la derecha o está para la izquierda? Entonces se le preguntaron, ¿los discípulos pueden pagar impuestos? ¿Deben pagar impuestos? Y él tomó la moneda. ¿Qué ven acá? Se veía la cara del César, en una de las caras. Le dicen, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que quería el César en ese momento? Cuando Jesús está mostrando la moneda y está respondiendo la pregunta. El César quería los impuestos, eran elevadísimos. Jesús dice, den al César lo que es del César. Pero lo que está diciendo Jesús a esa gente es, miren, den al César lo que es del César, pero si ustedes no dan a Dios lo que es de Dios, siempre tendrán que estar dando al César lo que es del César. Pero si ustedes le dan a Dios lo que es de Dios, tengan por seguro, Jesús no lo dijo, pero yo lo digo porque leí la historia, de aquí a 300 años a futuro, el imperio romano estará sucumbido y prevalecerá otra realidad. En otras palabras, Jesús anticipó que derribar cualquier gobierno impío lo vamos a hacer cambiando el corazón de las personas. Jesús hace un llamado y dice, den a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe? A Dios le pertenece lo más esencial del ser humano. Dios creó al ser humano. Del Señor es la tierra y su plenitud. A Él le corresponde que nosotros le demos lo demás valor por causa de que Él es el creador, por causa de que Él es Padre, por causa de que Él nos ha amado. A Él le corresponde que nosotros le demos nuestro total corazón, la esencia de nuestro ser. Así que si somos capaces de decirle a la ciudad de Arica, demos a Dios lo que es de Dios, demos nuestro corazón a Él, aceptemos sus enseñanzas, aceptemos el reino de Dios, tengamos por seguro que vamos a ver cambios en la gente. Y obviamente, mientras tanto, tenemos que seguir cumpliendo con aquellas cuestiones que no se han arreglado por ley todavía. Entonces, si empezamos a hacer ese cambio en las gentes, por ejemplo, lo que yo les decía,
Hagamos cuenta que en Chile, por ley, se apruebe el aborto. Pero nosotros trabajamos de tal manera en la juventud y en la gente, y ellos entienden y reciben la verdad de Dios como su verdad, reciben el Salmo 139 que dice: porque tú creaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas, sin faltar una de ellas. Imagínense si el conjunto de personas empezamos a entender la verdad de Dios, y que eso no se discute cuando tienes revelación de Dios, que uno es ser desde que el espermio fecunde el óvulo. A partir de ahí ya estamos nosotros, venimos con todo incorporado. Viene el proceso de maduración que no se ha detenido. Una vez que salimos de nuestra mamá, todavía seguimos madurando. Imagínense, si eso viniera al corazón de la gente, aun cuando la ley nos diga a nosotros mate, yo no voy a matar, porque tengo incorporado en mi corazón el bien, aun cuando haya leyes que me autoricen a hacer el mal. ¿Por qué es importante entonces predicar el reino? ¿Sabe? Aquí yo pongo algunos ejemplos. El Señor ha puesto la iglesia para que la iglesia, teniendo identidad, podamos decirle a la gente: hay una manera distinta de vivir. Sigue al Maestro, sigue a Jesucristo, hazte un discípulo de Jesucristo, toma las enseñanzas de Él y guárdalas. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, yo soy manso, humilde de corazón, y ustedes van a llevar, y dice, van a hallar descanso para sus almas. Fíjese, Él no deja el gobierno, Él no deja de lado el gobierno para los cansados. Vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿De qué manera? Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Van a hallar descanso para sus almas. Mire qué tremendo es esto, qué maravilloso es que el Señor nos ha dicho a nosotros que Él nos pone como una casa piloto. ¿Alguna vez fuiste a mirar una casa, soñando con una casa? Querías saber cómo eran por dentro las casas, y era una casa hermosa, por decirte, una población de casas muy hermosas. ¿Tú qué hiciste? Entraste a la casa piloto, ¿no? Y te haces ver la casa piloto. Bueno, la primera casa piloto para nosotros es Cristo, y nosotros estamos asemejándonos a Jesucristo cada día. La casa piloto para el mundo es la iglesia. Nosotros nos estamos asemejando a Cristo cada día. Yo le pongo algunos ejemplos. Mire cómo Moisés entendió cuál fue el propósito principal de la iglesia. Nosotros somos gente que bebemos de las aguas de arriba. Mire qué interesante lo que Caleb y Axa pidieron, Otoniel y Axa pidieron a Caleb. Pidieron que Dios les dé no solamente, o que su padre les dé no solamente de las aguas de abajo, sino de las aguas de arriba. Hoy en día necesitamos depurar las aguas de abajo que están totalmente contaminadas, pero también necesitamos, como nunca antes, buscar a Dios con ahínco, buscar a Dios con sinceridad, buscar a Dios acogernos a su misericordia, acogernos a su gracia. Una de las muestras de incredulidad en nuestro corazón es cuando decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos con el mismo temor que vive la demás gente de la ciudad. No haces ninguna diferencia si tú vives con el mismo temor que vive la gente de la ciudad, con la misma desesperanza que vive la gente de afuera. Nosotros, tiene que llegar un momento en que tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que hemos creído. O sea, si seguimos una religión, entonces hasta aquí llegó tu religión, no te sirve para lo que pasa en el país. Pero si sigues a Jesucristo, entonces esto recién está comenzando, porque viene la tarea de la iglesia. La iglesia tiene que manifestarse.
David, fíjense, Moisés entendió esto. Moisés escribió y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio en toda la tierra. El Señor dice que nosotros tenemos que traer el dominio de Dios a la tierra. David lo entendió. David dijo: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado Dios la tierra. Entonces la iglesia no renuncia a su labor aquí en la tierra. La creación entendió esto. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos maduros de Dios. La creación misma sabe de quién es la tierra, que es del Señor. Fíjese, Pablo entendió esto. Él dijo: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Mis preciosos, la iglesia está para reinar. ¿Qué significa esto? No estamos para tener control en la vida de la gente, pero estamos para manifestar este estilo de vida que solamente se puede vivir con Jesucristo adentro. Estamos para hablar las palabras de Dios que solamente vienen de la revelación de la bendita palabra de Dios. Estamos para extender las manos porque nos alcanza todavía para dar misericordia al que lo necesita. Hoy día la gente en nuestra ciudad necesita vernos empáticos con ellos. Hoy día de ambos lados, seguramente, si esta cosa se agrava por un tiempo más, entonces hay gente de un lado o del otro que van a tener hambre, que van a tener seguramente, van a tener miedo. Y estamos nosotros para ofrecerle amistad. Estamos nosotros para decir que somos la respuesta de Dios para las personas de la tierra. Estamos nosotros para decir que el Señor les ama, que el Señor está vivo y que a lo mejor estas circunstancias difíciles es la oportunidad para que se aferren a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. El autor del libro a los Hebreos entendió. Dios dijo, el autor del libro a los Hebreos: ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos atormentes en cuenta? Nos diste plena autoridad, dice, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Juan entendió esto. Entendió que nosotros tenemos la autoridad del Señor para hacer respuesta como iglesia del reino. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces repasemos cuáles son las intenciones de Dios para sus hijos. Que tengamos dominio en toda la tierra. ¿Qué significa esto? El tener dominio es traer el bien por sobre el mal. Que siempre tengamos la conciencia del bien por sobre el mal. Que mostremos al Señor como aquel que quiere sujetar los corazones de las personas para su bien. La Biblia dice que a la humanidad Dios le dio la tierra, la creación, y la humanidad se apartó de Dios. Por ende, la iglesia que está con Dios, que debería estar con Dios, debemos traer el bien de Dios a la tierra. La creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos maduros de Dios. Alguien está esperando por ti, mi precioso, mi preciosa. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Es un tiempo de pararnos en el espíritu y hacer la guerra espiritual contra los demonios que se están moviendo. Pero es tiempo también de extender la mano a las personas para conectarlas con las fuentes de arriba. Es tiempo de identificarnos con Dios. Es tiempo de mostrarnos como la iglesia del Señor puesta en este país, la iglesia que le cree a Dios. Y la iglesia es la única que puede hacer que Dios cumpla su palabra, porque Dios ha dado su palabra. Y así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no va a volver vacía. Cuando salió la palabra a través del profeta Isaías que iba a nacer el Mesías, hubo una mujer que oró. Hubo una mujer que respondió a la aparición del ángel y le dijo: Señor, tú has prometido que el Mesías nacería. A ti te está placiendo que yo sea la que dé a luz al Mesías. Hágase con tu sierva
como dice tu palabra. Mis preciosos, que hoy en día, nosotros como casa aquí en Arica, oye, estamos expuestos a todo, pero sabe, hay una diferencia. Dios está con nosotros, somos sus hijos. Habla con Él, intercede por los demás, extienda la mano, resistamos el mal, creámosle a Dios. El Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra del paso avasallante de la iglesia. Levante su mano, por favor.